En Nueva Traducción Viviente dice: en el año en que murió el rey Uzías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono. El borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Se decían unos a otros: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos y todo el edificio estaba lleno de humo. Entonces dije: todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces, uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con él tocó mis labios y dijo: ¿ves? Este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Después oí que el Señor preguntaba: ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, le dije. Envíame a mí. Que el Señor nos bendiga. Estamos en una época compleja. El pueblo de Israel había perdido a un buen rey. Era un confidente seguramente de Isaías. Había reinado cerca de 52 años y era una época de prosperidad económica, de seguridad militar, y también era un orgullo para todos aquellos que hablaban del rey. Quizás Uzías para el profeta fue un mentor, fue un amigo, fue un confidente. Quizás parte de su familia en lo interno de su corazón. Entonces, cuando el rey Uzías ya no estaba en el trono, había un tremendo vacío en su corazón. Quizás en ese momento se sintió solo, se sintió abandonado, o sintió que nada tenía sentido para él. En el 2026, en la actualidad, en la iglesia, a veces, sucede algo similar. Tenemos un luto de Uzías. Quizás nos dejó un familiar, quizás nos dejó un mentor, quizás aquellos pilares en donde poníamos nuestra confianza ya no son los mismos. No está el amor de antes, no está la economía de antes, no está la estabilidad social, que pensé que si cambiaba algo en nuestro país, podía llegar a mi casa. Algo está pasando en nuestra iglesia en general. A veces nos sentimos huérfanos. A veces pensamos que el camino que habíamos tomado era aquel correcto. Y el Espíritu nuevamente va a nuestro corazón y forcejea con nuestro querer y con nuestro sentir. Y nos dice: es por acá, hijo, es por acá, hija. Sabemos que en nuestro mundo las cosas son diferentes. Sabemos que en la oscuridad, en medio de ella, cuando llega el Señor, todas las cosas cambian. Porque cuando el Señor se manifiesta, todas las cosas ocurren. Y el Señor puede usar a cualquiera. Te puede usar a ti en el peor momento de tu vida. Me puede usar a mí en un momento específico, en un momento de presión, en un momento complejo. Él puede poner palabra en mi corazón y de aquel pueden salir bendiciones. Pueden salir bendiciones para ti, para tu casa, para tu generación. El Señor, cuando se manifiesta, ocurren cosas sobrenaturales. Pero no solo se manifiesta cuando tú estás atento a ella. Fíjate que en una ocasión yo iba manejando y mi compañera al lado me dice: entonces, ¿qué tengo que hacer? Me dice. Y le pega al tablero del auto y yo la miro y yo iba por la carretera. Y la miré y empecé a frenar. ¿Qué tengo que hacer? Dime, ¿qué tengo que hacer? Y yo
atiné a parar un poco, le dijo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Quiero saber qué tengo que hacer para ser como tú, para tener esa paz. Cuando estamos en medio de una dificultad, siempre tienes paz. ¿Qué es lo que pasa contigo? Y yo la miré y le dije, bueno, recibe al Señor en tu corazón y todas las cosas van a cambiar. Yo iba en otra, yo estaba trabajando, estaba en el sur, con hambre, con frío, pero el Señor cuando se manifiesta es capaz de sorprendernos a todos, a la persona con necesidad y a aquel que por misericordia del Señor también hizo el trabajo. Porque claro, yo soy como un loco en el trabajo. De hecho, cuando empecé en el Evangelio, un compañero me puso el hermano Billy. Entonces, seguramente por Billy Graham, que habrán escuchado a su abuelo, no tengo idea. Pero me gritaba, hermano Billy, y yo le levantaba la mano y me reía con él. Pero así todo va haciendo testimonio y la gente te observa. Entonces, a veces, nosotros esperamos grandes manifestaciones, esperamos grandes cultos, esperamos aniversarios como este, toda esta semana. Ahora sí, que va a ocurrir algo en mi familia. Oye, ¿puede ocurrir hoy día mismo en la noche? ¿Puede ocurrir ahora? Ahora, por tu fe, el Señor puede estar tocando a aquel que tiene necesidad. Porque cuando Él se manifiesta, todas las cosas cambian. Todas las cosas cambian. No depende de tu ánimo ni del mío. No depende de lo elocuente que puede ser. No depende ni de tu billetera, ni del título, ni de las maneras en que tengas que hablar delante de la gente. Simplemente depende de tu fe. Y cuando hay fe, el Señor se agrada. El Señor se agrada. Pero a veces usted puede decir, oye, pero todo eso yo ya lo sé. Todo eso yo ya lo sé. Yo lo he vivido, he estado largo tiempo en la iglesia y puedo dar fe. Sí, mira, lo que está hablando este siervo es cierto, es verdad, es palabra del Señor. Pero a veces por alguna razón seguimos viendo el trono vacío. Por alguna extraña razón, dejamos de ser cautivados por el corazón de Dios, por el pensamiento de Dios en nuestro interior. Entonces, hoy día, amados y amadas, el Señor puso esta palabra en mi corazón simplemente para decir, cuando el Señor se manifiesta, ocurren cosas también en los hijos del Señor. El Señor comienza a tratar cosas singulares que quizás ninguno de nosotros nos habíamos dado cuenta que lo teníamos ahí. En primer lugar, podemos decir que es difícil explicar esta situación. Quizás yo no me doy cuenta del todo cuando el Señor se manifiesta en mi corazón. Quizás estoy acostumbrado a hacer lo que el Señor dicte, o a hacer lo que el Señor me diga, o a hacer lo que en mi corazón sienta. Estoy acostumbrado. Y es necesario que hoy nosotros entendamos qué es lo que hace el Señor cuando se manifiesta en nuestra intimidad como cristianos. Personas que hemos creído, personas que hemos entregado la vida al Señor. Primero, cuando el Señor se manifiesta en la vida del cristiano, cambia nuestra perspectiva de vida. Cambia nuestro punto de vista. Todo el mundo lo ve cuadrado, yo lo veo redondo. Señor, no sé por qué, Señor, pones eso en mi corazón, pero mejor me voy a quedar calladito porque cada vez que hablo se enojan conmigo. Señor, yo sé lo que tú pusiste en mi corazón. Mi punto de vista ha cambiado. Las cosas son de una manera, pero yo siento otra. Señor, parece ser que mis ojos espirituales han sido abiertos. Parece ser de que ya no veo como antes veía y parece ser de que ya no escucho como antes escuchaba. Y Isaías 6:1 nos dice, el año en que murió el rey Usías, vi al Señor. Cuando él ya no estaba, él vio al Señor, ¿dónde? Sentado en un trono alto, excelso, inalcanzable para el hombre. Era algo sobrenatural, sobrenatural. Entonces, cuando nosotros entendemos aquello, podemos imaginar de que Isaías entró llorando la muerte de su rey, pero salió alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores de ese lugar. Aunque estaba vacío, él vio algo distinto. Aunque estaba vacío, él escuchó al Señor.
Y eso cambia absolutamente todo. Las alturas en las que Él está, el pensamiento que Él puede desarrollar va más allá de nuestro pensamiento. Cuando la palabra del Señor dice que Él examina todo nuestro corazón y que Él conoce aún las cosas que yo no conozco, es cierto. El Señor trabaja en cada uno de los detalles que uno quizás ya pasó y ya dio vuelta a la hoja. Para mí no es una dificultad tal cosa, la doy vuelta. Pero el Señor parece ser de que continuamente se devuelve un poquito para ver cómo ando. Y se da cuenta que me salté 3 o 4 ejercicios. ¿Se ha fijado cuando usted le revisa el cuaderno al niño? Y uno dice, oye, ¿qué pasó acá? No, es que no alcancé. Es que la profe escribe muy rápido. A veces el Señor pone el acelerador y quedamos a media en el camino. Y pasamos la hoja y la dejamos bien estiradita y la ponemos entre medio del protector del cuaderno para que no se devuelva. Pero el Señor se devuelve. Fíjese que en una ocasión me correspondió dar una charla de prevención de delitos sexuales a través de internet en una iglesia bastante bonita, muy grande, mucho interés. Fue de tal interés que le hicimos a los niños de la época, pero después hubo una conferencia internacional y nos volvieron a mandar a llamar para hacer esa presentación. Un hermano de esa iglesia quedó tan maravillado con la presentación que dijo, pastor, esto hay que hacerlo en grande, pastor. Y yo le dije, aleluya, si el Señor te pone eso en el corazón, avísame y yo llego. Dijo, pastor, no se preocupe, vamos a armar una presentación, usted déjemelo a mí. A las 2, 3 semanas me llama y me dice, pastor, tengo todo listo, 1000 personas. Adivine dónde. ¿Dónde? Le digo. El Hogar de Cristo, en el interior, tiene un centro de eventos para 1000 personas. Y me lo consigo. No se asuste por el lugar, vamos a hacer fiesta en casa ajena. Pero vamos a hacer algo. Amén, le dije yo, mira, yo me dejo llevar por el Señor. Al rato después me dice, no se preocupe y además va a haber un poquito de alimento, va a haber un catering, van a haber galletitas, va a haber café, usted no se preocupe de nada. Aleluya, si el Señor te lo pone en el corazón, haz lo que tú quieras. Pasaron 2, 3 semanas más y me dice, pastor, van más o menos las cosas porque ya no son 1000, son 500. Estuve hablando con alguna junta de vecinos del sector y ya no van a llegar. Los políticos que había invitado, algunos me han dicho que no, pero igual va a haber representación de algunas de algunas municipalidades, del gobierno central, pero usted no se preocupe, va el evento. Pasó un mes después y me dice, pastor, son 200 personas. Y lo que había preparado para 1000 en alimento, para 40 no nos alcanza. Y fíjese cómo es el Señor, porque cuando yo entré a la policía hace casi 18 años atrás, 19 años, el Señor me enviaba a hacer, cuando me estaba preparando, me enviaba a hacer charlas de prevención de delito sexual por la policía y me llevaba a grandes escenarios, a lugares numerosos, en distintos lugares. Y Él siempre ponía en mi corazón, con la misma calidad y con el mismo profesionalismo, lo tienes que hacer, ¿ok? Pero después iba a una sede social donde estaba la madre, 2 niños, 2 perritos y otro vecino mirando por afuera. Y el Señor ponía en mi corazón que esa representación, esa presentación que yo tenía que hacer, la tenía que hacer con la misma calidad. Entonces, como yo ya había aprendido eso, comillas, en mi corazón, yo dije, bueno, ¿será que vamos para allá? No lo sé. 3 doritos más tarde, llega el hermano y me dice, pastor, 20 pesos. Yo a esa altura dije, da igual si esto es para el Señor. Mire, la verdad es que ese día llegaron 7 personas, más mi hermano y mi cuñada, y el caballero que andaba organizando. Junto con mi presencia éramos como 11, 12 hermanos. Pero en mitad de la presentación, yo igualmente lo hice con todo el amor y con todo el profesionalismo, tal como el Señor siempre me lo enseñó. Pero en mitad de esa presentación, seguramente porque el Señor sabía que sobraba tanta comida, porque era para 40, era por 10. Entró una fila de niños que andaban conociendo el lugar.
Y los niños, como son niños, entraron, vieron comida, se acercaron y sacaron todo y se sentaron. Entonces tuve algunos minutos, porque ellos andaban visitando, para declarar el plan de salvación a los niños. Entonces hice un alto y el Señor comenzó a declarar salvación sobre ellos. Y en algún momento los niños se tenían que ir, se levantaron y se fueron. Y yo dije, bueno, Señor, amén. Iba a continuar con mi charla cuando veo que los adultos que habían sido designados para ir estaban llorando. Entonces el Señor me hizo acercarme donde ellos y le dije, ¿quieres recibir al Señor? Sí. ¿Quieres recibir al Señor? Sí. ¿Quieres recibir al Señor? Sí. Los 7 recibieron al Señor. No eran 1000, no eran 500, no eran 200, eran 7 que iban a recibir al Señor este día. Entonces, a veces cuando el Señor se manifiesta de maneras extrañas y trabaja con tu corazón. Redarguye en lo profundo nuestro corazón. Cuando el Señor se manifiesta, cambia nuestro punto de vista. Muchas veces nos sentimos como niños en medio de una tormenta, en una pieza oscura, atormentados además por una sombra que se proyecta en la pared y gritamos, papá, papá, ayúdame, tengo miedo. Y llega el papá, enciende la luz, llega el Señor, llega con su luz y toda la oscuridad se disipa. Dejo de llorar, dejo de temer y me doy cuenta que lo que me atormentaba era simplemente el reflejo del juguete que dejé tirado en la cama. Pero aún la tormenta sigue afuera, pero yo estoy con el Señor adentro. Cuando nosotros entendemos eso, nuestra perspectiva, nuestra forma de ver las cosas cambia. Cuando nosotros comenzamos a contarle al problema el tamaño de nuestro Dios, nuestra vida cambia. Generalmente vamos a la oración y le contamos el tamaño del problema a nuestro Dios. Si desde hoy en adelante le decimos, ¿sabes qué, Señor? Tú eres más grande que aquel problema que me aqueja. Eres más grande que el diagnóstico, eres más grande que la enfermedad, eres más grande que cualquier cosa que pueda venir. Las cosas cambian. Y uno dice, oye, como que cambió. Si ahora habla hasta con seguridad. ¿Lo hubierais visto cuando lo conocí? Si a este le prediqué yo y ahora resulta que él me viene a predicar a mí. Alabado sea el Señor. Cuando tu punto de vista cambia, la gente no te entiende. Cuando tú hablas verdad y hablas con autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque tu forma de ver las cosas cambiaron. Entonces, cuando el Señor se manifiesta en ti, cambia tu forma de pensar y tu forma de ver. Pero no solo eso. Como segundo punto, podemos considerar que cuando el Señor se manifiesta, cambia nuestra condición. Ya no solo cambia el pensamiento, sino que cambia aquello que nadie puede ver. Aquel que se sentía bueno porque buenas cosas hacía, a la luz de la palabra entiende que el único bueno es nuestro Padre Celestial. En consecuencia, todo aquello que yo hago no depende de mí y no es para mí. Y cuando yo entiendo eso, las cosas cambian porque soy pecador. Y cuando nosotros nos reconocemos pecadores, dejamos de predicarle al otro como que el otro es pecador. Y nos incluimos en aquello. Y juntos tenemos la manera más inexplicable del mundo de llegar a nuestro Padre a través de un sacrificio santo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo hago equipo con el otro se identifica. Cuando yo empatizo con el otro, en el dolor del otro, el otro me da la mano. No le esconde. Por eso quizás cuesta tanto ser profeta en su tierra, porque nos conoce. Isaías 6:5 dice, ¡ay de mí!, exclamé, estoy perdido porque soy un hombre de labios impuros. En ningún caso la presencia de nuestro Dios debería darnos miedo. En ningún caso debería aterrorizarnos o que una corriente fría cruce por nuestra espalda. Al contrario, cada uno tenemos necesidad de Él constantemente.
Cada uno de nosotros necesita la confirmación de Dios para hablar, para predicar. Cada vez que yo voy a dar una opinión, decir, Señor, ¿qué puedo decir acá? Cuando llega una persona a buscar consejo, necesitamos la prudencia y necesitamos el entendimiento de nuestro Dios. Cuando Isaías se comparó con el pueblo que estaba afuera, pudo poner sus ojos en el Dios que estaba adentro. Cuando él dice, y soy pecador como todo mi pueblo, pero solo él le vio. Solo él tenía un punto de vista distinto y solo él podía en ese entonces y en ese momento cambiar su condición. Isaías 6:7 dice, con él, con este carbón, tocó mis labios y dijo, mira, este carbón encendido ha tocado tus labios. Ahora tú y tu culpa, todo ha sido quitado y tus pecados han sido perdonados. Eso nosotros también lo hemos recibido. Y si lo hemos recibido, ¿por qué en ocasiones nos cuesta tanto tener una condición distinta como iglesia? Es bueno preguntarse aquello. Quizás pasa un poco porque nos sentimos buenos en parte. O creemos que en medio de la oscuridad nuestra camisa blanca, radiante, no tiene ninguna mancha. Pero cuando nosotros salimos al sol, así como cuando nos exponemos a la luz de nuestro Dios, podemos observar hasta la más pequeña mancha que Él quiere limpiar. Y cuando nosotros nos dejamos limpiar, las cosas cambian. Cuando yo me aguanto, mi condición no cambia. Pero cuando yo abro mi corazón y me dejo limpiar, mi condición cambia completamente. Cuando yo me entrego al Señor y comienzo a hacer cosas que nadie quiere hacer, cuando me entrego al Señor y comienzo a ir a lugares que nadie quiere ir, el Señor se manifiesta. Cuando le dices al Señor, heme aquí, pero tienes que enfrentar situaciones que nadie quiere enfrentar, el Señor se manifiesta. Hace un año aproximadamente, una hermana, después de trabajar mucho con su esposo, logró comprar un almacén en la esquina de nuestro barrio. Y la verdad es que yo nunca tuve mayor comunicación con ella. Simplemente un día me pasó lo siguiente. Ella está un paradero antes de mi paradero donde me tengo que bajar en la micro. Entonces yo venía muy contento, cansado, afirmado, con un ojo entreabierto, escuchando alabanza. Y de repente, se abren las puertas de la micro justo frente al almacén de Ana. Y el Señor me dice al oído, me dice, bájate. Dile que le amo. ¿Y qué hice yo? No me bajé. ¿Seré yo todo lo que usted también ha pensado alguna vez? Me bajo en mi casa, entro rápidamente al pasaje y me dirijo al fondo, a donde vivo, y se me olvidó. No me acordé hasta el otro día en que pasó exactamente lo mismo. Venía de nuevo, cansado del trabajo, se abre la puerta y no me acordé hasta ese instante. Y el Señor me dice, bájate y dile que la amo. ¿Y qué hice yo? No me bajé. Me bajé en mi paradero, comencé a caminar hacia mi pasaje y el Señor no me dejó. Entonces tuve que caminar el resto que me quedaba para devolverme, donde la señora Ana la miré y le dije, dice el Señor que te amo. Y comenzamos a conversar. Ella me dijo que estaba yendo a una iglesia que había cerrado, que ahora se había ido al otro extremo de la ciudad, que ella no alcanzaba a ir.
que hace rato necesitaba, porque su hijo necesitaba igualmente acercarse al Señor, estaba haciendo cosas malas, lo habían sacado del colegio con 17 años, había pasado por muchos colegios de la comuna y decidieron que estudiara en la noche y le pasaron un almacén, un auto y una moto para que administrara todo esto. El sueño del pibe, con 17 años, administrando su propio negocio, no tenía mayor necesidad. Ellos con el tiempo compraron varios negocios de la cuadra. Están todos aterrados, en cualquier momento nos quitan la casa, decimos nosotros, porque les está yendo bien. Pasó el tiempo y la hermana Ana comenzó a asistir al culto, empezó a ir con su hija mayor, con su nieta, con su esposo. Pasaron cosas bien lindas. También Matías, de 17 años, comenzó a ir al culto. Comenzamos a orar de a poco, comenzamos a crecer. Él comenzó a entender de que no necesariamente podía llenar su corazón haciendo algunas cosas malas con sus amigos. Como él iba en la noche, en la mañana salía con sus amigos y no hacía lo bueno. Y su madre ya no daba más, no sabía qué hacer con su hijo. Y estábamos en medio del proceso cuando un día, hace aproximadamente 2 meses, me llaman por teléfono un jueves a las 12 del día y me dice: pastor, mi hijo, ayúdame. No entendía nada. Sollozaba, me trataba de explicar algo. Llamé al esposo, tampoco sabía mucho. Llamé a la hermana me dijo: mi hermano está tirado en la calle y está herido. Ayuda. Comenzamos a orar con la iglesia, no sabíamos lo que pasaba. El papá se fue al hospital, le pasaron una ropa para que reconociera la ropa. Finalmente no era la ropa de su hijo. Se levantó una esperanza en ese momento respecto de que no era su hijo en particular y lo mandaron a otro centro médico. Llega allá y se da cuenta que era su hijo. Hubo una bala que le atravesó el cráneo, hermano, porque intentó hacer una mordaza en un camión. Con 17 años, sin tener ninguna necesidad, sus padres tratando de cambiar su historia en la iglesia. Y a veces en ese escenario y en ese tipo de situaciones, muchas gracias, mi hermano. En ese tipo de situaciones uno también dice: Señor, ¿y cómo enfrento esto? ¿Cómo damos apoyo cuando no hay esperanza? ¿Cómo vamos a dar apoyo cuando hay una bala que atravesó el cráneo de un hijo? Y me correspondió, por eso yo te digo, a veces el Señor te manda a lugares donde no quieres ir. Y me correspondió ir al lugar donde estaban observando prácticamente la evolución, esperando que pasara algo. Y entro con los padres y la hermana, con mucha fe, yo no sé de dónde a veces ocurre aquello en momentos tan críticos, me dice: pastor, ore por mi hijo para que se salve mi hijo. Y yo, viendo la fe de esta mujer, yo le digo: oremos. Y comenzamos a orar, y cada vez que le preguntábamos: si tú aceptas al Señor y tú crees realmente que Él te va a tomar, pase lo que pase, él apretaba la mano de su madre. Él apretaba una y otra vez. Aún en los momentos más difíciles el Señor te da consuelo. Y hasta el día de hoy esa madre, si bien llora por la pérdida de su hijo, tiene la tranquilidad de que el Mati está en los cielos esperando algo que suceda. Pero tienes que estar ahí. Tienes que estar ahí, tienes que orar por la gente, tienes que llegar en el momento preciso. A veces nosotros idealizamos el Evangelio y pensamos que todos los que están en este lugar tenemos la vida comprada acá en la tierra. Y muchas veces echamos primero a la tumba a los que tienen más edad. Entre broma y broma decimos: oye, una frieguita con el carnet. Pero cualquiera de nosotros, jóvenes, adultos mayores, hombres y mujeres, en cualquier momento podemos ir a la presencia del Señor. Y no necesitas ser elocuente.
No necesitas tener una respuesta de consuelo. Necesitamos al Señor. Necesitamos no solo tener un punto de vista distinto, sino que lo que realmente necesitamos es que cada uno de nosotros tenga una condición distinta para el Señor. Cuando nosotros realmente vamos a lo profundo de nuestro corazón, el Evangelio ya no se trata de sentir emociones, ya no se trata de levantar las manos y llorar, ya no se trata de que, justo viene esta alabanza, que quiero tanto esta alabanza porque con esta cambió mi corazón hace tantos años. Ya no se trata de eso. Se trata de estar en el lugar. Se trata de cambiar el punto de vista. Esto nunca más se trató de ti o se trató de mí. Esto se trata de los que vienen ahora, de los que no conocemos, de los que te vas a encontrar mañana. Se trata del nieto que no conoces, del hijo que hoy día no conoces. Se trata, joven, de aquella persona que está siendo preparada para que sea tu esposa, sea tu esposo hoy día. De eso se trata. Son cosas que cambian por completo la forma que tenemos de hacer evangelio. Tú y yo realmente seremos vehículos de cambio, vehículos de Espíritu Santo, en la medida que cambiemos nuestra forma de pensar y que cambiemos nuestra forma de entender que somos creación y hechura de Él. Él cambia nuestro punto de vista y cambia nuestra condición. Pero no solo eso. Cuando Él se manifiesta en nuestra vida, cambia nuestra misión. Cambia nuestra misión. Nosotros tenemos una misión y es servirle a Él, no servirnos a nosotros. Cuando nosotros le servimos a Él, pasa algo en nuestro corazón. Cuando nosotros le servimos a Él, todas las cosas cambian. Tiene sentido mi participación. Tiene sentido haber venido un jueves si mañana yo predico aquello que hoy día escuché. ¿Sabes lo importante que es tener un punto de vista distinto, jefe? Tú que me maltratas. El Señor te dice hoy. ¿No le ha predicado a su jefe alguna vez? Hay bendición cuando le predica a los jefes. Isaías 6:8 dice: después oí que el Señor preguntaba, ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Yo dije, aquí estoy yo, envíame a mí. Cada vez que nosotros tomamos, ¿cierto?, este compromiso, es este encuentro que tiene Isaías con este trono, donde ahora está el Señor de señores. Pero muchas veces nuestro compromiso merma, nuestro compromiso se desliza, nuestro compromiso por alguna razón ya no es el mismo de antes. Muchos hablan del primer amor, pero Dios te amó una vez y para siempre. Por eso es tan importante reconocer lo que tenemos en nuestro corazón. Lo estamos haciendo porque me llevó mi esposo, lo estamos haciendo porque mi mamá siempre me llevó a la iglesia, lo estoy haciendo porque si no caigo nuevamente en el vicio. ¿Qué es lo que me motiva? Servir al Señor. Cuando yo en realidad entiendo la misión, cuesta retroceder, pero ay, como el Señor te saca la pista. Hace aproximadamente 2 años ocurrió una situación muy particular en mi trabajo. Yo ahora trabajo en asuntos internos. Cuando me conocieron acá trabajaba en el cibercrimen. Y en asuntos internos nos quieren mucho. Nadie nos quiere, igual que en la serie o en la película. Llega asuntos internos y todo, llegó asuntos. Entonces, un señor hizo una denuncia a asuntos internos. ¿Por qué? Porque la policía había allanado su bodega y resulta que un policía se robó un par de relojes. Averiguando todo eso, nos metimos a las cámaras y atendimos al dueño del local. Y efectivamente él tenía todo separado y me dice, mira, esta persona cuando se da vuelta en el minuto tanto, esconde algo debajo de una tela y resulta que después se devuelve al minuto tanto, saca algo de ahí y se lo lleva a un rincón donde hay un punto ciego y luego sale y lo tenía vigilado hasta su auto y luego se devuelve del auto y sigue el allanamiento.
y me faltan 2 relojes que estaban acá. Yo sé que él se lo llevó. Bueno, cuento corto, descubrimos en ese momento que él no era policía, él era de otro lado. Era de una empresa que trabajaba para los abogados que estaban demandando. Pero más allá de eso, la persona perdió su mercadería, se la llevaron. Se lo iban a llevar detenido. Había una denuncia contra él porque él estaba vendiendo mercadería robada, mercadería marcada. Lo acusaban de marcar mercadería, no que estaba vendiendo mercadería real. Sin embargo, él contaba con todos los certificados que traía las cosas de Estados Unidos y que su trato era directamente con los proveedores de Latinoamérica y se saltaba a todos los distribuidores de Chile. Ese era el tema. Las marcas se habían puesto de acuerdo porque les estaba robando clientes. Cuando descubrimos esto, yo dije, muy bien, hice mi trabajo, yo no quería venir. Le dije al Señor, Señor, yo no quería venir a las 7, tengo que ir a predicar, no iba a alcanzar, etcétera. Varias veces me pasa eso a mí, en donde tengo que quedarme trabajando y tengo que correr algunas reuniones de iglesia o reuniones de trabajo. Y resultó ser que cuando a mí me avisaron que tenía que ir a rescatar las cámaras, yo no quería ir, porque yo tenía compromisos. Y mi jefe me obligó a ir. No sabía por qué, porque cualquiera puede recibir un pendrive y llevárselo, porque estaba todo listo. Y fue así. El dueño de ese lugar me pasó el pendrive, muy triste, y me dijo, mira, ojalá que sirva de algo, pero yo he perdido todo. Estoy evaluando ahora qué es lo que voy a hacer, porque no puedo continuar así. Y cuando yo me iba yendo, mis compañeros ya por allá, cerca de otra bodega, en el auto, ya tarde, como las 8 o 9 de la noche, el Señor pone en mi corazón y me dice, devuélvete. Y me devolví. Como no iba en micro, me devolví al tiempo. Entonces me devolví, los abracé a ese varón y a esa mujer que estaba ahí y le dije, mira, más allá de mi atuendo, de mi chaleco, de mi pistola, quiero orar por ti. Y le quiero pedir al Señor que haga justicia. Porque entiendo que tú has hecho las cosas bien. Yo veo acá tus documentos, tú estás en regla. Entonces le vamos a pedir al Señor que se manifieste en este lugar. Y ellos se pusieron a llorar y lloraban y lloraban. Y mientras más lloraban, yo también lloraba porque yo no quería estar ahí. Era un tonto. Porque me había olvidado de cuál es mi misión. Mi misión es estar. Mi misión es leer antes. Mi misión es ver distinto. Oye, me quieren mandar para allá. Señor, ¿por qué me quieren mandar? Si tú sabes que yo tengo que hacer esta otra cosa. Señor, y me quieren mandar. Señor, ¿por qué? Señor, háblame. Señor, dime. Señor, muéstrame. Señor, rapidito, voy a ir al baño, voy a orar ahí, calladito. Señor, muéstrame, necesito saber. Nada de eso, por hermano. Nada de eso. Igual como te pasa a ti. Con una mano adelante y una atrás nomás. Vamos a servir al Señor. Y fui. Entonces, cuando estábamos orando y yo sentía la presencia del Señor, yo no podía creer lo que estaba sucediendo. Porque el Señor nuevamente me estaba aleccionando a mí primeramente y también estaba tratando con aquellos que estaban perdiendo todo. Tiempo más tarde ganaron el juicio y recuperaron todo lo que habían perdido. Y además ganaron el juicio civil y les devolvieron más de lo que habían perdido. Y hoy día han ganado más de lo que habían perdido. Porque ellos dos se congregan en nuestra iglesia. Si yo no hubiese ido, escúchame bien, otro hubiese llegado. Porque el reino de Dios no depende de mí. El reino de Dios no depende de ti. El reino de Dios depende de Dios. Amén. Y aquella visión que te ha dado a ti, también se la ha dado a otro. Amado y amada, tú y yo somos testigos del Señor. Tú y yo somos testigos del poder de Dios. Hechos 1:8 dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán testigos. Testigos de nuestro Dios.
Testigos de aquello que el Señor primeramente hizo en mi vida. Testigo de lo que la Biblia señala, testigo realmente de la manifestación, pero una manifestación que tiene propósito. Yo me puedo manifestar, me puedo gozar, pero si no hay un propósito, amado y amada, hoy día puedo llorar, puedo levantar mis manos y decirle, Señor, nunca más, Señor, ahora sí que te sirvo. Y mañana levantarme como todos los días, ponerme los audífonos, irme en la micro, no mirar a nadie. Ir al metro, ver a que la gente llora, que la gente va compungida, que la gente va sin esperanza, que sus ojos no tienen esperanza. Y yo agachar la cabeza y decir, Señor, envíame a mí. Si todas las mañanas el Señor nos envía, todas las mañanas tenemos algo que hacer por el Señor. Oye, pero van a pensar que estoy loco. ¡Aleluya! ¡Bendita locura! ¿Qué mayor ganancia que te digan, oye, este es un loco? No hablar con él, te va a hablar de Dios todo el rato. ¡Aleluya! Bendita locura. Cuando nosotros realmente estamos en la presencia del Señor y queremos hacer su función, queremos hacer su misión, nos llenamos de palabra y vamos. El venir a lugares como este, alabar su nombre, escuchar palabra, prometer una y otra vez, promesa tras promesa, para que ocurra esto o aquello en mi vida, Señor, yo aquí contigo. Si yo hago solo eso, es lo mismo que escuchar el ruido, ese ruido que no te deja hablar muchas veces cuando cargan la benzina del avión. Hay peligro en ese proceso, hay litros y litros de combustible llenándose el avión, pero para algo en específico. Los litros de combustible son para que el avión despegue y vuele. Y no solo eso, sino que llegue al lugar de destino. Y la pregunta del Señor hoy es, iglesia amada, ¿mañana llegaremos a destino con el combustible que hoy día te doy? ¿Mañana haremos la voluntad de nuestro Padre con el combustible, con la palabra que hoy día estoy escuchando? Pero qué palabra, pastores, que todavía como que no me llega el mensaje. Cuando miré el trono y estaba vacío, finalmente lo que vi al Señor de señores, a Jehová de los ejércitos. Y aquel que entró llorando, salió alabando de gozo, porque había encontrado a aquel que llenaba el vacío de Usías. Cuando nosotros nos disponemos, entonces todas las cosas cambian. Cuando nosotros nos disponemos, ya no es lo mismo de antes. Ya no lo haces por la persona, no lo haces por el amigo, ya no trabajas solo para el pastor, para que no esté solo. Pucha, que le pone empeño al pastor, la pastora, hay que apoyarlo. Ya no solo es eso. Comenzamos a hacer eso, pero también pensando en el del trono. Pensando en nuestro Señor, todo el rato apuntando al blanco perfecto, que es Cristo Jesús. Cuando nosotros hacemos eso, el Señor se manifiesta y comenzamos a ver las cosas distintas y comenzamos a entender de que hay algo distinto también acá adentro para ofrecer. Pero además entendemos cuál es nuestra misión, de ir y predicar a toda criatura, siempre, no cuando tengamos ganas, siempre. No cuando no tenga pena, siempre. Aunque tenga el diagnóstico, siempre predicar. Y que el Señor sea quien se gloríe en la necesidad. Muchas veces nosotros entendemos que hay un cambio de enfoque. Tú y yo sabemos que cuando llegamos al Señor llegamos de manera diferente. Todos sucios. En pleno vicio, en plena locura o con una inmensa depresión. Cada uno sabe cómo llega a los caminos del Señor. Y el Señor viene en su amor, nos abraza y nosotros inmediatamente comenzamos a cambiar nuestro enfoque de vida. Y esa es una realidad y lo hemos hablado. También entendemos que aquel carbón encendido en algún momento no solo tocó nuestros labios, sino que también nuestro corazón. Y nuestra condición realmente cambió.
realmente cambió. Y también hemos entendido que en el último tiempo nuestros destinos, nuestras paradas, nuestras misiones son diferentes. Y podemos decir, pastor, yo antes no me atrevía a hacer esto y yo ahora voy y lo hago solo. Si yo sé que ahora hay una misión para mí. Y la pregunta, iglesia amada, es, si nosotros tenemos al mismo Jehová, si tenemos al mismo Dios de Isaías, ¿por qué en alguna área de nuestro corazón todavía hay un vacío que no puedo llenar? ¿Por qué a pesar de que le sirvo al Señor? ¿Por qué a pesar de que vengo y toco alabanzas en el coro y sirvo al Señor? A pesar de que predico, a pesar de que ministro una iglesia hermosa como este templo, a pesar de que asisto, a pesar de que hablo, pastor, yo hablo en el trabajo. Pastor, a quien tiene necesidad, yo voy y le ayudo. He sacado a personas de lugares tremendamente complicados, pastor. Pastor, yo lo hago, pero ¿sabes qué? En el fondo yo lo hago, pero algo pasa en mi corazón. Es como que no sintiese que lo hiciese. Y ¿sabes? Hay algo que tú y yo debemos hacer siempre. No a veces, siempre. No podemos servir de esta manera con nuestra fuerza. Porque te vas a morir. Porque en algún momento hay peligro de renegar el poder de Dios. Porque tú haces y a veces sientes que el Señor se olvidó de ti y tú sigues fiel. Pero sientes que hay algo que está pasando. Ninguno de nosotros puede servir al Señor sin soltar su carga. Gloria a Dios. Nadie puede servir al Señor sin soltar su peso. Y somos tan buenos para ayudar a los demás. Muchos me preguntaban, pastor, su mochila, pastor. Pastor, qué ridículo el pastor. Muchas veces te han preguntado a ti también si estás cómodo con lo que llevas. Porque nosotros creemos, por ser usados, por ser elocuentes, por conocer la palabra, el Señor no ve nuestra carga. Incluso pensamos que el otro hermano no ve nuestra carga. Somos súper buenos para disimular nuestra carga, pensamos nosotros. Pero en realidad no es así. No es así. Entonces, si nosotros entendemos esta palabra y mucho la hacemos, ¿qué está pasando con nuestro corazón? ¿Será que hemos avanzado mucho trecho con nuestra fuerza? ¿Será que dejamos nuestra carga a los pies del Señor y luego tomamos nuestra mochila y nos llevamos la carga de nuevo? Pastor, es que usted no entiende. Lo que pasa es que la enfermedad es incurable. Entonces yo sirvo con ese dolor. Pastor, lo que pasa es que el estar en el alcohol o en la droga es como estar desahuciado de por vida, porque siempre van a desconfiar de ti aunque haga lo que haga. Es que sabéis que, pastor, puedo hacer cualquier cosa, pero nunca me van a creer. Y yo tengo que aprender a vivir con mi dolor. Una frase que es completamente del mundo. La palabra dice que Él toma nuestra carga, por difícil que ésta sea. Él toma la ocasión, el momento, para hacernos cambiar y para trabajar con alegría, para entender que debemos sacarnos nuestra carga. Y todos tenemos cargas. Todos tenemos cargas. Hay cargas pasajeras, momentáneas. Algunos de acá recordarán que nosotros con mi esposa no podíamos tener hijos. Y nosotros en fe y en oración orábamos por los vientres de nuestros amigos, de nuestras amigas. Y al tiempo nos invitaban a los baby shower. Era tremendamente doloroso para nosotros. Pero en obediencia íbamos y orábamos. Y un día determinado
estrujando un paño en el patio de mi casa, un momento sobrenatural que ocurrió. El Señor me habla y me dice, van a tener 3 hijos. Y yo lo creí, un tanto raro lo que me pasó. Fui donde mi esposa y le dije, ¿sabes qué, esposa mía? El Señor me dijo que íbamos a tener 3 hijos. Y ella me miró y me dijo, lo creo. Su palabra dice que si yo soy obediente, Él va a bendecir mi vientre. Y yo he sido obediente, he puesto mis manos por fe y el Señor se ha manifestado. Hemos hecho la tarea. Al tiempo después quedó embarazada, vino la Josefa. Luego pasaron algunos años, vino Daniel. Pasaron otros años y vino Cristóbal. 3 hijos. Y hoy día uno puede decir, oh, qué buena, pero ahora lo cuenta. No, yo siempre lo he contado. Incluso cuando todavía no venía. El tema es que después de la pandemia, mi hijo menor de 8 fue diagnosticado de TEA. Y le contaba al pastor en ese momento, uno siente como... es como un luto. Porque finalmente muere el hijo que idealiza. Cuando el hijo está en la guatita de la mamá, uno se pasa rollos, que va a ser ingeniero, dice el corito. ¿Será? ¿No? Ah, no, no es un corito. Del hermano Pancho. Uno se pasa, ¿cierto? Se imagina, pero después de ese diagnóstico uno queda con esa impresión. Y fue bien doloroso. Y vinieron amigos a orar por nosotros. Hubieron otros que nos condenaron también y nos dijeron que habíamos pecado y que el castigo del Señor, porque hay de todo en la viña. Sin embargo, nosotros revisando nuestro corazón con mi esposa dijimos, mira, ¿sabes qué? No veo aquello que nos dicen y nos entregamos al Señor. Y en ese tiempo también el Señor me habló y me dice, ¿te acuerdas lo que hice con el vientre de tu esposa? Ese era el Señor. Y me dice, así haré con tu hijo. Llegará un día en que no se notará. Llegará un día en que nadie se podrá dar cuenta que tu hijo tenía ese diagnóstico. Entonces, cada vez que las cosas se ponen difíciles con él, mi consuelo es la promesa del Señor. Entonces, todos tenemos carga. Todos tenemos carga. Pero lo que yo no puedo hacer es servir con esa carga. Yo no puedo servir con esa carga. Estoy cansado de tener esta carga. Si ustedes supieran lo que cargo acá adentro. Yo ya no quiero tener esta carga. Y quiero predicar de este Dios santo, excelso, ese Dios que está en el trono y que todo lo conoce y que todo lo puede cambiar porque Él es realmente todopoderoso y es dueño de la sobrenaturalidad del mundo. Entonces, cuando yo predico con carga, cuando yo vengo y alabo al Señor con carga, el Señor se manifiesta porque es un Dios amoroso. Pero iglesia, nosotros quedamos como colados. Porque le decimos al otro que suelte la carga, pero yo no la suelto. Hoy día, amada iglesia, yo te quiero invitar a que podamos soltar juntos la carga. Para presentarnos sin carga a este aniversario precioso que yo estoy seguro que les va a bendecir a todos. Y a cada uno de los invitados que tienen. A su familia en casa. Pero yo le quiero pedir que podamos orar. Y que dejemos nuestra carga. Le quiero pedir que pasemos a orar, que oremos juntos en el altar. Y que le digamos al Señor, Señor, mira, ¿sabes qué? Me sorprendiste de nuevo. No sabía que aquella situación que te he presentado es una carga. Con la carga no puedes saltar. Con la carga no puedes correr. Con las cargas no puedes levantar tus brazos tan arriba como te gustaría. Pero cuando nosotros dejamos la carga a los pies de la cruz, las cosas cambian. Nuestro cuerpo se siente más liviano. Soy libre.
Somos libres. Libres para predicar, libres para ir a aquello que el Señor quiere que vayamos. Yo te invito a que puedas pasar adelante, vamos a orar y le vamos a entregar esa carga, aquella situación, aquel diagnóstico, aquella pesadez, aquella situación que no te deja caminar con libertad. Yo te invito a que puedas pasar y vamos a orar por aquello. Amén, hagamos ese acto de fe en este día. Si alguna persona lo quiere hacer, me tomo la libertad y aunque quede solamente el del piano, o aunque quedemos a capela, podamos pasar a orar y pidámosles al Señor ese tremendo milagro, liberemos nuestra carga en este día y pidámosle al Señor esa cuota de misericordia para cada uno de nosotros. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús. Señor, mira, hoy día hemos tomado tu palabra, Dios del cielo, en Isaías. Y él, bendito Dios del cielo, tenía una pena enorme, Dios. Tenía una carga, Padre amado, que entregar. Aquel que fue su confidente, que fue, Padre amado, Dios del cielo, oh Padre amado, su amigo, Padre, había muerto, Señor. Y había un escenario, Padre amado, que él no podía controlar. Yo te ruego en el nombre de Jesús. Padre, hay escenarios que nosotros no podemos controlar. Yo te ruego, Dios del cielo, haz la obra, Dios, en este día. Tú conoces el corazón de cada uno, Señor. Padre, reconocemos que muchas veces esa carga, Dios, impide que veamos distinto, Dios del cielo. Nuestro punto de vista y todas nuestras opiniones giran en torno a nuestra carga. Padre, nuestra condición gira en torno a nuestra carga, Señor. Y como estamos tan cargados, ya no vamos. Padre, cuando dijimos un día, cuando tocaste nuestro corazón, dijimos, heme aquí, envíame a mí. Y hoy día, Dios del cielo, ya no tengo esa libertad, porque ha sido difícil para mí, y tú lo sabes, Señor. Pero hoy día, Padre amado, todos juntos, te entregamos, Padre amado, en un acto de fe, esta carga, Dios. Yo te ruego en el nombre de Jesús, que tú puedas escuchar a tus hijos, a tus hijas. Padre, cuando clamamos a ti, Dios del cielo, todas las cosas cambian, Señor. Y hoy día clamamos, Señor, unánimes. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús, que tú te manifiestes, Padre amado, en la vida de tus hijos. Padre.